Chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver el estudio del aparato visual. Vamos a estudiar el órgano de la visión. Para su estudio lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que primero vamos a estudiar el globo ocular en conjunto y posteriormente vamos a estudiar sus anexos. ¿Qué están dentro de sus anexos? Vamos a estudiar la órbita, los músculos, los párpados, el aparato lagrimal, las fascias y la grasa retrovulvar. Bueno, para ir viendo medianamente cómo nos vamos a ir organizando, es importante tener en cuenta que, bueno, que este globo ocular está dentro de la órbita y que se encuentra aplanado antero-posteriormente. Es como una esfera. Y para su descripción presenta un polo anterior, un polo posterior. Ese polo anterior y posterior son las partes más sobresalientes de las caras anteriores y posteriores, y que están unidas en un punto por una línea imaginaria, que es el eje óptico. También lo podemos dividir con una línea imaginaria que es el ecuador, que lo que va a hacer, va a dividir a esta esfera, una parte anterior y una parte posterior, y también vamos a tener líneas imaginarias que son los meridianos, que son alrededor de 12, que unen el polo anterior con el polo posterior, pasando por el ecuador por un ángulo recto. Bueno, para empezar a describir el globo ocular, hay que tener en cuenta principalmente que lo que vamos a enfocarnos en esta clase, que está formado por tres túnicas. Una externa, una media y una interna. La túnica media es la túnica fibrosa, que está compuesta por la esclerótica y la córnea. La túnica vascular, que también se la denomina túnica media o tracto uveal, que comprende la coroides, al cuerpo ciliar y al iris, y una túnica interna o nerviosa que está representada por la retina. Vamos a ir viendo cada una de estas membranas en diferentes imágenes. Normalmente vamos a ver tres imágenes. Esta es una, otra y otra imagen donde vemos un corte en su parte anterior. Bueno, para empezar a ver, vamos a empezar a ver esta túnica fibrosa que, como dijimos, está compuesta por la esclerótica y la córnea en su parte anterior. Esta esclerótica le da protección al globo ocular, tiene un color blanquecino, en algunos momentos, en algunos animales está un poco más pigmentada, y suele ser de un color un poco más grisáceo. Está perforada en muchas partes por las arterias ciliares que van a irrigar a la esclerótica y al resto de las capas, tanto la media como la interna. Está separada de la coroides por un tejido pigmentario que es la lámina fusca. La esclerótica también es importante porque le presta inserción a la gran mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, por no decir a todos. Y en su polo posterior, esa esclerótica está perforada por numerosos orificios, que es por donde van a pasar los axones que vienen de la dendrita, de la retina, perdón, y que posteriormente van a formar el nervio óptico. Eso se denomina área cribosa de la esclerótica. Es la parte de la esclerótica donde está perforada, por donde transitan las fibras de la retina. Y si nos vamos hacia la parte anterior del globo ocular, cuando se encuentra con la córnea, forman una estructura que se denomina limbo esclerocorneal, que es cuando se solapan. La esclerótica normalmente solapa a la córnea y ese lugar se va a denominar limbo esclerocorneal. ¿Qué característica tiene esta córnea? Esta córnea hay que definirla siempre como transparente y avascular. Eso es fundamental. Y usted me va a decir cómo se nutre. Se nutre por la lágrima externamente, por el humor acuoso internamente, y por la sustancia propia que transudan los vasos epiesclerales. El sistema venoso transuda un líquido que es el que lo va a nutrir. Bueno,
La capa en realidad, la córnea en realidad está formada por varias capas. En realidad son 5 capas, que es desde el exterior al interior son el epitelio corneal, que se continúa con la conjuntiva vulvar, la membrana limitante externa, o membrana de Woodman, la lámina propia, la membrana limitante interna, o membrana de Descemen, y por último, en la cara interna de la córnea está tapizada por ese endotelio corneal. Ese endotelio corneal que a nivel del ángulo iridocorneal se refleja y también va a tapizar la superficie anterior del iris, en esa parte. Bueno, la córnea está inervada por el quinto par craneal, para ser más exacto, por la rama oftálmica del trigémino, y va a tener un reflejo que se llama reflejo corneal, que cuando uno la toca a esa córnea va a producir el cierre de los párpados. Bueno, posteriormente vamos a ver a la coroides. Vamos a ver la coroides, vamos a ver el cuerpo ciliar y vamos a estudiar el iris. Estas estructuras pertenecen a la capa, a la túnica media, túnica vascular o tracto uveal. Bueno, vamos a ver, en este caso vamos a hacer hincapié en la coroides. Esta coroides presenta, es la capa media, por debajo encontramos una capa capilar y externamente gran cantidad de vasos sanguíneos, que es la capa supracoroidea. Esta coroides va a presentar una lámina propia, que es bien gruesa, y va a tener una característica que se da bien en el fondo del globo ocular, en la parte posterior del globo ocular, que se le denomina tapetum lucidum. Este tapetum lucidum lo vamos a encontrar en la parte posterior del globo ocular. Pero antes miren esta imagen, donde pueden ver la esclerótica, que se ve rodeando al globo ocular, y es bien de un color bien blanquecino. Después podemos ver la coroide, que tiene un color más oscuro, que es ese que está infiltrado por gran cantidad de vasos sanguíneos. Y después, internamente, podemos ver la retina. Si nosotros retiramos a esta retina, nos vamos a encontrar con esta imagen. Nos vamos a encontrar con el tapetum lucidum, que vendría a ser este, que normalmente tiene un color grisáceo, con un color tirando a plomizo. También muchos autores lo describen como un color naranjado o un color oro. Esas son las características que tiene. ¿Qué característica tiene este tapetum lucidum? Que lo podemos ver en esta imagen, que es capaz de reflejar la luz. Producen lo que se denomina iridiscencia. Esta iridiscencia va a producir que cuando nosotros iluminamos de noche a un animal, vamos a ver que sus ojos brillan. El causante de esto sería el tapetum lucidum, que en rumiantes y bovinos es fibroso y es celular en carnívoro, que consta entre 10 y 15 capas. Bueno, vamos a ir a mirar otra imagen, que es esta, que retomamos. Podemos ver la córnea, podemos ver la esclerótica, como la túnica fibrosa que vimos anteriormente, y de ese color rosado, entre la retina, que se ve de color amarillento, y la esclerótica, podemos encontrar la coroides. En esta imagen podemos ver a la córnea y podemos ver a la esclerótica. Y esta zona es la zona del limbo esclerocorneal, como vimos anteriormente. Y acá lo que podemos ver, una relación que ya se la voy a ir mencionando, que la córnea, como dijimos anteriormente, tenía una membrana de Descemen. Bueno, esa membrana de Descemen tiene fibras elásticas que
tres fibras elásticas, una externa que va a la córnea, una media que va al cuerpo ciliar, y una interna que la une al iris, y formando el ligamento pectíneo del iris. Bueno, volviendo a la túnica media que ya vimos, que era la túnica que vimos y describimos la coroide. Si nos vamos hacia el lado anterior del globo ocular, nos vamos a encontrar con el cuerpo ciliar y posteriormente con el iris. Ese cuerpo ciliar se encarga de unir el iris con la coroides. Vamos a verlo en esta imagen, donde podemos ver, en ese punto, podemos ver bien lo que sea el cuerpo ciliar, que está formado por los músculos ciliares y los procesos ciliares, que envían radiaciones hacia el cristalino. Y después podemos ver el iris. En esta última imagen, vamos a ver en esta zona todo lo que sea el cuerpo ciliar, que como dijimos estaba formado por músculos ciliares, tiene fibras radiadas y fibras circulares, la parte muscular del iris, y podemos ver los procesos ciliares. Estos procesos ciliares forman como radiaciones que se dirigen hacia el cristalino. Y va a cambiar de acuerdo, Konin es el que describe que en carnívoros, principalmente en perros, hay entre 70 y 80 procesos ciliares, y en las grandes especies hay más de 100. Bueno. Vamos a continuar con el iris, que es la última parte del tracto vial. Pero antes quiero mencionar las funciones que tienen estos músculos, los músculos ciliares, que la función que tiene es cambiar la convexidad del cristalino, para adaptarlo para la visión lejana o cercana. ¿Cómo lo hace? Cuando este músculo se contrae, tira a la coroides y a los procesos ciliares hacia adelante. Por lo tanto, va a producir una relajación de los ligamentos solunares o ligamentos suspensorios del iris, que son los que se desprenden de las crestas ciliares y se unen al cristalino. Bueno, vamos a ver el iris. Lo vamos a ver primero en esta imagen. Este vendría a ser el iris, donde tiene un borde de inserción que se une al cuerpo ciliar y también en parte a la esclerótica y a la córnea, y un borde libre, que vendría a ser este, que con el opuesto forman un espacio que se denomina pupila. Todo esto es circular, porque el iris en realidad es un diafragma muscular, que en forma circular. Bueno, vamos a verlo en esta imagen. Acá lo podemos ver bien. Este es el iris, y ahí presenta toda esa inserción, que es como un anillo que se inserta alrededor de la esclerótica y la córnea, mediante el ligamento pectíneo, como dijimos anteriormente. Y este vendría a ser el borde libre que forma la pupila. Este iris también presenta músculos. Fíjense, ahí presentan músculos, presentan el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Que normalmente el músculo esfínter de la pupila es el que se encuentra más sobre la zona de su borde libre. Entonces, estos músculos, cuando se contraen, en el caso del músculo dilatador de la pupila, que está inervado por el simpático, cuando este músculo se contrae, se achica el iris y la pupila aumenta de tamaño. Y todo lo contrario hace el músculo esfínter de la pupila, que está inervado por el sistema parasimpático. Acá en la pupila, en el iris, perdón, podemos ver que su cara anterior presenta bastantes relieves, que normalmente muchos son permanentes, pero algunos van cambiando de acuerdo si
este órgano está dilatado o contraído. Bueno, y la cara posterior del iris, que vendría a ser esta, está tapizada por la retina. Bueno, vamos a ver la última túnica, que es la túnica más interna del globo ocular, que está formada, como dijimos anteriormente, por la retina. Esta retina tiene dos porciones, dos divisiones muy importantes, como ser la parte visual de la retina, que acá la retina la tenemos con un color amarillento, para que ustedes la puedan identificar bien, que esta sería la porción visual. ¿Qué significa? Que cuando un rayo lumínico penetra, es captado por la retina y lo transforma en un estímulo nervioso, y ese estímulo nervioso va a ser captado por el nervio óptico, mediante los axones que se van a dirigir hacia la parte posterior del globo ocular, donde vamos a encontrar el disco o papila óptica, que es por donde van a salir todos los axones. Una vez que van saliendo, después atraviesan el área cribosa de la esclerótica. Bueno, entonces, esta es la parte visual. Y la parte ciega de la retina es la continuación, que ahí ven que como que se afina. Bueno, ese lugar también se denomina hora serrata, donde cambia abruptamente de espesor esta retina. Podemos decir que la hora serrata es la disminución abrupta en esa zona, es la disminución abrupta del espesor de las partes ópticas y ciegas de la retina. Y también está determinada por la unión entre la coroides y los procesos ciliares. Normalmente coinciden en ese punto. Lo pueden ver, depende del autor. Bueno, entonces, la parte ciega de la retina nunca es estimulada por los rayos lumínicos. Por más que un rayo entre bien tangencialmente, nunca va a ser estimulada, por lo tanto no van a cumplir la función que le mencioné anteriormente. Pero sí tapizan al cuerpo ciliar, a los procesos ciliares, lo van tapizando, y también tapizan la cara posterior del iris. Ven ahí que tiene un color amarillento. En este caso representa a la retina. Y en su parte caudal, también en la cercanía de la papila óptica, vamos a encontrar a la mácula. La mácula, que es un área donde normalmente hay más conos que bastones. Bueno. Perfecto. Vamos a avanzar. La mácula es una zona muy sensible, muy fotosensible. Bueno, vamos a seguir avanzando, esto ya lo vimos. Y acá podemos ver una vista caudal del globo ocular, en donde podemos ver, tenemos la vista caudal del globo ocular, pero acá podemos ver la esclerótica, de color blanco. Más internamente está la coroides, y ahí pueden ver la retina. Esta es la porción visual de la retina. ¿Se acuerdan que cuando llegaba a esto, que yo es lo que quiero mostrarles, son los procesos ciliares, nuevamente ya cambiaba de la parte visual a la parte ciega. Estos son los procesos ciliares. Y ese punto ahí marca la hora serrata. Y acá internamente podemos ver bien la pupila. Esa es la pupila. Bueno, ¿qué forma tienen las pupilas? Fíjense en cómo cambian en las diferentes especies. Fíjense que es bien elíptica en el gato, cuando está contraída. Cuando está dilatada, es redondeada. Y en los felinos salvajes es siempre redonda. Igual que en el canino. El canino es siempre redonda. Y en las grandes especies, como en el equino y el bovino,
es más ovalada. Algunos autores la llaman, dicen que tiene una forma más rectangular. Bueno, y estas son las capas de la retina, que ustedes obviamente que la van a estudiar mucho mejor y van a ser mucho más profundo en el estudio, en la parte de histología, pero nosotros normalmente queremos que las nombren por lo menos en parte. Entonces, fíjense, ahí este es un esquema donde tenemos la coroides y después tenemos las 10 capas de la retina. ¿Cuáles son? El epitelio pigmentario, la capa de células fotorreceptoras, la membrana limitante externa, membrana nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, una capa de células ganglionares, una capa de fibras nerviosas y, último, la membrana limitante interna. Entonces pueden ver ahí cómo ya se van formando los axones que se dirigen hacia la papila óptica, donde después van a atravesar la lámina cribosa y van a formar el nervio óptico. Bueno, el globo ocular presenta 3 cámaras, una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea. La cámara posterior vendría a ser esta, la número 1, y está representada está entre la córnea y el iris. Entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. La cámara posterior del cristalino, esta es la cámara anterior, la cámara posterior es como un espacio triangular que está en ese lugar, que está limitado por la cara posterior del iris y por el cristalino y los ligamentos solurares. Y la cámara vítrea está entre el cristalino y la retina más hacia la parte posterior del globo ocular. ¿Cuáles son los medios transparentes de la córnea? De los medios transparentes del ojo, la córnea y el humor acuoso. La córnea ya la vimos anteriormente, y ahora vamos a hacer mención al humor acuoso, que el humor acuoso es un líquido transparente que está formado por un 98% de agua, también posee cloruro de sodio, posee albúminas, y se producen ¿en dónde? En los procesos ciliares y en los gránulos del iris. Normalmente en el equino y también en el bovino a veces, los gránulos del iris son frecuentes y se encuentran en la parte dorsal del borde de la pupila. Bueno, acá podemos ver otra vez y podemos repasar lo que es la cámara anterior del globo ocular, lo que es la cámara posterior del globo ocular, y acá está la cámara vítrea. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares y en los gránulos del iris y drena a la cámara posterior. ¿Qué pasa a la cámara anterior? Mediante la pupila. Mediante la pupila pasa a la cámara anterior del globo ocular. Y como tiene una producción constante, este humor acuoso se tiene que filtrar. ¿Por dónde se filtra? Por el ángulo írido-corneal. Este es el ángulo írido-corneal, y por ahí se filtra. Fíjense en esta imagen que tenemos los procesos ciliares, tenemos la cámara posterior del globo ocular, pasa a través de la pupila a la cámara anterior del globo ocular, y mediante el ligamento pectíneo, pero más específicamente en unas trabéculas que se forman en el ángulo írido-corneal, dejan espacios, que son los espacios de Fontana, hacen que este humor acuoso pase a los plexos venosos epiesclerales. Bueno, ¿cuáles son los medios restringentes del globo ocular? Vamos a tener al cristalino, que es la lente, y vamos a tener al humor vítreo. Ese humor vítreo se encuentra en la cámara vítrea del ojo. Vamos a buscar esta imagen
para que esto puedan ver. Entonces, recordemos que la cámara vítrea está entre el cristalino y la retina. Y en su interior vamos a encontrar a este humor vítreo, que es una sustancia coloidal densa que tiene un aspecto gelatinoso, que la función que tiene es mantener en su lugar a la retina y también le da la presión al globo ocular. En su cara anterior va a poseer una fosa que se llama fosa hialoidea, que es por donde va a empotrarse el cristalino. Y acá pueden ver un canal, que es el canal hialoideo. Este canal hialoideo en realidad existe porque en la vida fetal había una arteria hialoidea que iba a irrigar al cristalino. Después de nacido, esa arteria desaparece y deja como un canal, que es el canal hialoideo. Algunos autores también mencionan que existe un ligamento que sostiene al cristalino. Y el cristalino en sí, vamos a describirlo como una lente biconvexa, que posee una cara anterior, una cara posterior, que es mucho más convexa, una cápsula que lo rodea en toda su periferia, en donde la cara anterior de este cristalino va a ser más gruesa, es más densa. Igual en la zona en donde se insertan los ligamentos solunares. Va a poseer un núcleo central y va a tener una disposición de láminas del cristalino, de fibras del cristalino, que se dirigen de polo a polo y van a formar van a tener una disposición como si fueran las láminas de una cebolla. ¿Está? Estas láminas del cristalino van a estar unidas por una sustancia ceméntica amorfa. Bueno, vimos ahí en general lo que es el globo ocular con sus tres túnicas. Ahora vamos a estudiar todos los anexos del globo ocular. Y vamos a empezar por describir a la órbita. La órbita es el continente del globo ocular y de todos sus músculos y de sus fascias. Y está formada por el tejido óseo. Entonces, ¿cuáles son los huesos? Principalmente tenemos el frontal, tenemos el cigomático, tenemos el lagrimal, parte del maxilar y parte del temporal, en el caso del bóvido. Esta órbita va a tener una forma de cono, donde su vértice apunta hacia el orificio, hacia el agujero óptico, y su base, que es la más grande, es este reborde óseo, que nos forman los huesos, como dijimos anteriormente. ¿Está? Esta órbita internamente va a estar recubierta por la periórbita, que es una fascia que lo recubre en su totalidad, y que se adhiere principalmente en el foramen óptico y en este reborde óseo. En este reborde óseo es en donde se adhiere. Parte se continúa con el periósteo y otra parte va a mandar unas fibras que se van a introducir tanto en el párpado superior como inferior para posteriormente tener una función, que ahora la vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Acá podemos ver el cráneo de un equino, donde vamos a identificar algunos huesos, como el frontal, el lagrimal, el cigomático, y también podemos ver parte del etmoides. En el gato también tenemos el frontal y tenemos el cigomático, y tenemos esta apófisis cigomática del frontal. Y ya vayan viendo, el 4 marca el borde orbitario,
y fíjense que es incompleto igual que en el carnívoro. Ese reborde óseo de la órbita no está completo en el caso de los perros y de los gatos. Entonces, está ocupado por un ligamento, que es el ligamento orbitario, que va desde la apófisis cigomática del frontal hacia el cigomático, donde realmente cierra en parte esa órbita. Por eso los caninos se exponen tanto ante un trauma a que el ojo salga para afuera. Se produce una exooftalmia, que se la denomina. A lo mejor alguna vez lo han visto. Bueno, vamos a ver cuáles son sus músculos. Tenemos 7 músculos, que son músculos rectos, músculos oblicuos y un músculo retractor del globo ocular. El músculo recto, tenemos recto dorsal, recto ventral, recto medial y recto lateral. Y oblicuos tenemos el oblicuo dorsal, el oblicuo ventral y el músculo retractor del globo ocular. Acá en esta imagen pueden ver la forma de cono que yo les decía anteriormente, donde se puede ver la órbita y se pueden ver ahí el foramen óptico. De este foramen óptico, de alrededor de este foramen óptico, se van a originar los 4 rectos, y que se van a dirigir hacia adelante en busca del globo ocular. Entonces, la inserción va a ser dorsal, en el caso del recto dorsal, que todos lo hacen por la línea, por delante de la línea del ecuador. La inserción del recto dorsal, la inserción del recto lateral, la inserción del recto ventral y la inserción, tenemos acá, del recto medial. Estos músculos le van a dar movimiento al ojo hacia los laterales y hacia dorsal y hacia ventral. Y acá podemos ver el músculo oblicuo dorsal, que también se origina en la cercanía del agujero óptico y se va hacia dorsal. ¿Qué característica tiene este músculo? Este músculo viene por medial de la órbita y cuando llega al reborde óseo va a encontrar una polea cartilaginosa que forma como una tróclea, donde hace que el músculo gire de medial a lateral. Entonces, cuando gira, pasa por ventral del músculo recto dorsal y se va a insertar en lateral. ¿En dónde? Entre el recto dorsal y el recto lateral. Y el oblicuo ventral también se origina de medial, que sale de un área que está alrededor de la fosa lagrimal, y pasa también por ventral del recto ventral y se inserta en lateral entre el recto lateral y el recto ventral. Miren esta imagen, que aparte de acá le podemos agregar al músculo que nos falta, que es el músculo retractor del globo ocular, que también se origina alrededor del foramen óptico y va a modo de abanico, y envuelve y se inserta en la esclerótica en la parte posterior del globo ocular. Envolviendo en parte también al nervio óptico, que ahí lo pueden ver con el número 8. ¿Cómo están inervados estos? Casi todos están inervados por el tercer paracraneal. Digo casi todos porque hay algunos que no. Entonces, el oblicuo dorsal está inervado por el cuarto par craneal. Y el recto lateral y la porción lateral del retractor están inervados por el sexto par craneal, que es el abductor. Que ahora lo vamos a ver otra vez. Bueno, vamos a ver los párpados. Tenemos 2 párpados principales, después tenemos un tercer párpado, pero los párpados que nosotros normalmente vemos es el superior y el inferior, que se unen en una comisura medial y lateral del ojo, delimitando un espacio que es la fisura palpebral. Y vamos a describir 3 capas, una externa, una media y una conjuntiva. La capa externa está representada por la piel, la capa
media es una capa músculo-fibrosa, y la capa interna es la conjuntiva. Este es el ojo de un equino, donde podemos ver el párpado superior. Ahí tenemos la piel, que está recubierta por pelos, y en el borde libre vamos a tener algunas pestañas. Este es el párpado inferior, este es el ángulo lateral del ojo, y este es el ángulo medial del ojo. Este ángulo medial del ojo también podemos encontrar la laguna lagrimal. La lágrima se acumula en este sector. Bueno, y también vamos a ver en este ángulo medial del ojo la presencia de una sobrelevación pigmentada, que es la carúncula lagrimal, que es esta. Después tenemos el tercer párpado y el globo ocular. A este tercer párpado siempre lo vamos a encontrar entre el globo ocular y la carúncula, que es un repliegue de conjuntiva, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero antes vamos a describir al globo ocular, a los párpados, en un corte, cómo lo podemos ver. Dijimos que teníamos una capa externa que estaba formada por la piel, que tenía pelos, y en su extremo libre posee glándulas sebáceas, y también algunas pestañas. Después tenemos un plano muscular, que podemos ver el músculo elevador del párpado superior, que se introduce en parte también en el párpado superior. Acá podemos ver el tejido óseo, ¿ven? Parte de la órbita. Y acá podemos ver la periórbita, que es esta fascia, que yo le nombraba antes, que envía un tabique y forma un septo orbitario, que se introduce dentro del párpado y que va a dirigirse hacia el tarso, que es un fibrocartílago que se encuentra tanto en el párpado superior e inferior, y que ocupa el borde libre de los párpados y es el que le da la forma en sí. También vamos a encontrar un músculo tarsal, que es un músculo liso, un músculo de Müller, y también en ese tarso vamos a encontrar algunas glándulas. Estas glándulas se llaman glándulas de Meibomio o glándulas tarsales, que producen una secreción oleosa que va a drenar por un conducto en el borde libre del párpado, que va a formar parte de la lágrima. Bueno, y también tenemos la presencia del músculo orbital, el músculo orbicular del ojo, perdón, la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. Bueno, e internamente vamos a tener la conjuntiva. La conjuntiva la vamos a ver en esta imagen, que se ve un poquito mejor. Acá tenemos la cara interna del párpado, que está representada por la conjuntiva palpebral. Esta conjuntiva palpebral se va a dirigir hacia dorsal, va a girar formando el fondo de saco conjuntival o fornix, y se va a continuar como una conjuntiva que es la conjuntiva vulvar, que va a recubrir parte del globo ocular. Este espacio, el saco conjuntival, es el que está entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Bueno, como dijimos anteriormente, entre la carúncula, que era esa área pigmentada, esa sobrelevación pigmentada, y el globo ocular vamos a encontrar ese tercer párpado. Ese tercer párpado que dijimos que es un repliegue de conjuntiva, que va a tener una cara externa, que va a estar cubierto por la conjuntiva palpebral, y una cara interna, que va a estar cubierto por la conjuntiva vulvar. Este tercer párpado, en realidad tiene un anclaje en un cartílago que tiene forma de T. Este tercer párpado está sostenido por un trozo de cartílago en forma de T, que vendría a ser este, que está representado por una barra y un tallo. En el tallo vamos a encontrar otra glándula, que es la glándula de Harder, o la glándula de tercer párpado, que también, junto con la glándula lagrimal, van a producir una secreción que es la lágrima, que ahora la vamos a ver. Y tenemos una glándula accesoria que se da en el cerdo, y algunos autores también la nombran en el bovino. Tenemos la glándula accesoria que está representada ahí con el número 4'. ¿Estamos? Bueno.
vamos a ver este aparato lagrimal. El aparato lagrimal está compuesto por la glándula lagrimal y una secuencia de conductos que hace que la lágrima llegue a la cavidad nasal. Y está formada. El aparato lagrimal está formado por la glándula lagrimal, por el lago lagrimal o laguna lagrimal, que es el que mencioné anteriormente, los puntos lagrimales, los conductos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto naso-lagrimal. Entonces podemos ver la lágrima, la glándula lagrimal, que se encuentra en dorso lateral de la órbita, por debajo de la apófisis supraorbitaria, ese es el lugar bien específico donde está, y es polistomática, va a tener entre 10 y 15 conductos excretores, que van a atravesar ese fondo de saco conjuntival, ese fornix que yo le dije antes, en dorsal del globo ocular, y van a vertir su secreción, en este caso la lágrima, al globo ocular, donde los párpados, mediante sus movimientos, tanto el superior como el inferior, lo van a distribuir, van a eliminar partículas extrañas y lo van a llevar al canto medial, donde encontramos la laguna lagrimal. De esa laguna lagrimal van a pasar ahí tenemos dos conductos lagrimales, uno superior y uno inferior, van a pasar a lo que denominamos saco lagrimal. Pero ¿cómo pasa? Pasa porque hay dos pequeñas hendiduras, una en el párpado superior y una en el párpado inferior, que son los puntos lagrimales. Posteriormente, del saco lagrimal, se continúa por el conducto nasolagrimal. Este saco lagrimal, algunos autores lo consideran como el origen dilatado del conducto nasolagrimal. Y este conducto nasolagrimal va a llevar la lágrima a la cavidad nasal. Este conducto nasolagrimal, si somos un poquito, si lo vamos a describir un poco mejor, consta de dos porciones, una porción ósea y una porción membranosa. La porción ósea está formada por el conducto lagrimal del hueso lagrimal y por el conducto lagrimal del hueso maxilar. Y desembocan en la cavidad nasal, más puntualmente en el meato ventral, y en el equino lo hace en el vestíbulo nasal, aproximadamente a 5 centímetros de la unión mucocutánea. En los carnívoros lo va a hacer en el vestíbulo nasal por debajo del pliegue alar. Y en el bovino también lo hace en la cercanía del pliegue alar. Bueno, acá tenemos el conducto, una representación esquemática del conducto nasolagrimal en los carnívoros, y acá podemos ver también los conductos lagrimales, el superior e inferior, el saco lagrimal, y el origen del conducto nasolagrimal. Podemos ver la carúncula, podemos ver el tercer párpado y el globo ocular. En esta imagen que pasamos antes, ahí también se pueden ver los puntos lagrimales en el ángulo medial de los párpados. Estos son los dos puntos lagrimales. Y ahí pueden ver también la desembocadura de las glándulas tarsales. Bueno, acá en el gato, fíjense, acá pueden ver la pupila, pueden ver el iris. El iris, no sé si le dije, es el que le da el color al globo ocular, al ojo, no al globo ocular, es el que le da el color al ojo, porque está pigmentado. Más pigmento posee, más oscuro es el color del ojo. Menos pigmento, más claro. Y en los animales albinos normalmente no tienen pigmento, por lo tanto lo podemos ver con una coloración bien rojiza, vemos un ojo rojo. Entonces, podemos ver la esclerótica, la pupila, podemos ver el iris, podemos ver el tercer párpado y también podemos ver los puntos lagrimales. Ahí vemos los puntos lagrimales, uno superior y uno inferior. Muchas veces estos conductos se obstruyen. Hay una prueba que se pone un colorante, que es la fluoresceína, que se coloca
sobre el ojo, los párpados la distribuye y la lleva a la parte medial del globo ocular. Y normalmente tienen que aparecer en las fosas nasales. Si aparecen es que está permeable, si no aparece es que hay algún problema de permeabilidad en los conductos. Bueno, este esquema es para ver lo que es la lágrima. La lágrima en sí está formada por 3 capas. Una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucosa. La capa lipídica está dada por las secreciones de las glándulas tarsianas, que son estas que vimos anteriormente. La parte acuosa está dada por la secreción de la glándula lagrimal y la glándula del tercer párpado. Y la porción mucosa está dada por las células caliciformes que vamos a encontrar en la mucosa conjuntival. El globo ocular está rodeado por fascias. Entonces vamos a mirar este esquema, este corte transversal a nivel del globo ocular, donde podemos ver el 1, que es el globo ocular, y el 2, que es la periórbita, que vimos anteriormente. Entre ellos se van a encontrar las fascias musculares. Una fascia muscular superficial, que es la número 3, y una fascia muscular profunda, que es la número 6. La fascia muscular superficial envuelve al globo ocular y va a envolver a la glándula lagrimal y al músculo elevador del párpado superior. Y la profunda va a envolver a los 4 rectos, ¿tá? O sea, dorsal, ventral, lateral y medial. ¿Cómo está irrigado el globo ocular? El globo ocular está irrigado principalmente por la arteria oftálmica externa, que viene de la maxilar. Y sus arterias van a tomar 3 direcciones. Una que va a ir al globo ocular, a los músculos ciliares y a las estructuras adyacentes. Las que van al globo ocular van a ser las arterias ciliares posteriores cortas, ciliares posteriores largas y ciliares anteriores. Las arterias ciliares posteriores cortas van a ir a la coroides y nervio óptico, y van a dar una rama, que es una arteria que se llama arteria central de la retina. Las arterias ciliares anteriores van a ir a la coroides, al cuerpo ciliar y al iris, y van a formar un círculo vascular principal del iris. Mientras que las estructuras adyacentes están irrigadas por la arteria malar, que va a los párpados, tanto superior como inferior, la arteria supraorbitaria, que va a ir al párpado superior, y la arteria lagrimal, que va a ir a la glándula lagrimal, a las conjuntivas, tanto palpebral como vulvar, y también a los párpados. Y el retorno venoso está dado por las venas vorticosas. En este dibujo, está bueno para que lo miren, y medianamente pueden ir entendiendo cómo se orientan estas arterias ciliares. Acá tenemos la arteria maxilar, y acá tenemos con el número 3 la arteria oftálmica externa. Pero las arterias que llegan al globo ocular son estas. Tenemos la número 6, que vemos ahí, que es la arteria posterior corta, que va a penetrar, va a atravesar a la esclerótica, la va a perforar y va a irrigar a la coroides y a la retina. Y también va a dar una arteria, la arteria central de la retina, que va a pasar por la papila óptica o disco óptico. La número 8, que pueden ver acá, son las arterias posteriores largas. ¿Qué hacen? También perforan a la esclerótica y van a irrigar a la coroides y a la retina. Y las arterias ciliares anteriores son las que se dirigen hacia la parte más anterior del globo ocular, donde penetran a nivel del limbo esclerocorneal y van a irrigar al cuerpo ciliar, al iris y a la coroides. Y se van a unir con las del otro lado, y lo que van a formar es un círculo vascular principal alrededor del iris. ¿Cuál es su inervación?
Bueno, como vimos anteriormente, el oculomotor va a ser el nervio, el tercer par craneal va a ser el nervio que va a estar encargado de inervar a varios músculos del globo ocular, como dijimos, el elevador del párpado superior, el recto dorsal, el recto medial y al recto ventral, que acá falta, no está escrito. Y también al músculo oblicuo ventral. El cuarto par craneal va a inervar al músculo oblicuo dorsal, mientras que el trigémino, mediante su rama oftálmica, va a inervar a la córnea mediante los nervios ciliares largos. El nervio oftálmico va a dar un nervio lagrimal que va a los párpados y a la conjuntiva, y también va a dar un nervio supraorbitario que va al párpado superior y a la piel adyacente. Y el nervio maxilar, mediante el nervio cigomático, va a inervar a los párpados, a la conjuntiva y a la piel. Bueno, el abducen. El abducen, como dijimos anteriormente, va a ir al músculo recto lateral y a la parte lateral del músculo retractor. Fíjense que acá hay un error mío, que realmente yo puse el músculo retractor, pero en realidad es a la porción lateral del músculo retractor. El nervio facial, mediante el nervio auriculopalpebral, va a inervar el músculo orbicular del ojo. Las fibras simpáticas van a ir al músculo orbitario y al músculo dilatador del iris, produciendo la mediasis. Y las fibras parasimpáticas, como dijimos antes, va a ir al músculo ciliar y al músculo constrictor del iris, que va a producir la miosis. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Espero que haya cometido los menos errores posibles. Pero bueno, creo que esto le va a servir como una introducción, como para que tengan un pantallazo general de cómo enfocar el estudio de este órgano. A mí me gusta DICE, me gusta Getty para este tema. También